Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días, son ya las 9:01 de la mañana de este miércoles 29 de marzo del año 2023. Sintoniza usted en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. También usted nos puede sintonizar por la aplicación Actualidad Media Group, que usted descarga gratuitamente en su celular. Y si entra en www.exitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Buenos días. Tengo el saludo de Enrique Romero, que nos saluda desde la Zulita, Mérida, con un café en mano. Alfredo Eduardo González Pedrique en Toronto. Mirna Mujica en Caracas. Carmen Delgado en Medellín. A ver, aquí tenemos a Johnny Vermolen, un maravino en Madrid. Carlos Cuevas en Filadelfia. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Nancy Teresa Herrera en Valencia, Venezuela. Saeda Bon en Orlando. Jennifer Quiliche. Jennifer está, dice, la buena noticia desde aquí es que las matas de mango están en flor. Ya vamos a tener mango bajito. Muy bien, Jorge Anaya también nos saluda desde Viña del Mar, en Chile. Y Orlando Barreto desde Houston, Texas. Gracias por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días a todos. Está terminando el mes de marzo. Nos quedan solo 2 días. Bueno, 3 con el de hoy, ¿no? Bueno, exacto, pero ya está rodando. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. En Madrid está Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días desde Madrid, ya mitad de semana. Un gran saludo para toda nuestra audiencia y para todos los que se encuentran en el estudio. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Daniel Patiño en los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, César. Buenos días, equipo. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Eustacio de Nápoles, obispo. San Marcos de Aretusa, obispo. San Segundo. Santa Catalina. Bueno, ahí sí. Felicitaciones a todas las Catalinas y Catalinos. Catalino Curet Alonso, así se llamaba el Tite Curet, Catalino. Santa Derfuta. Derfuta no te conozco, pero felicitaciones en tu día. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy, repite la luna creciente en Cáncer. Luna maravillosa, es una luna realmente generosa, es la luna de la fertilidad. Es la luna de los enamorados. Es la luna de los placeres gastronómicos. Es la luna tan generosa que sirve hasta para mudarse. Es la luna, por ejemplo, para dar reuniones familiares. Es la luna para pedir préstamos, para pedir favores. Le van a ayudar en esto. Como está creciente, es una muy buena luna para sembrar y podar las plantas. Dije ya era una buena luna para mudarse. Es tan generosa esta luna que sirve hasta para casarse. Luna creciente en Cáncer, Sol en Aries cuando nos amanece este miércoles 29 de marzo del año 2023. Nuestra agenda para el día de hoy, vamos a conversar, con Rafael Bernal en Washington, periodista de The Hill. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, comparece hoy ante el Comité Judicial del Senado para hablar sobre la seguridad en la frontera con México. En Rockville, Maryland, conversaremos con el economista venezolano José Guerra, quien lanzó esta propuesta. Asegura que hay fondos
para que el salario mínimo se aumente en Venezuela hasta $150. Regresando a Washington, vamos a conversar con Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos. El gobierno de El Salvador estima que aún quedan por capturar el 35% de los pandilleros del país. Y nuestro tema en el día de hoy, pena de muerte. Vigencia de la pena de muerte, es necesaria la pena de muerte, se superó la pena de muerte. Roxana Juárez Parra, en Ciudad de México, ella fue directora nacional adjunta de la Unidad Especializada en Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, analista senior en Southern Pulse. Y en Chicago está el abogado Frank Quintero Jr., abogado penalista en las Cortes Federal y Estatal. Esa pues será nuestra agenda para el día de hoy. Cuando reparamos la efemérides de este 29 de marzo, tenemos que en 1785, atención merideños, se funda el Real Colegio Seminario de San Buenaventura de Mérida. Esa es la actual Universidad de los Andes, allá en Venezuela. El 29 de marzo de 1936 en Alemania, Adolfo Hitler recibe el 99% de los votos en un referéndum para ratificar la ocupación ilegal de Renania en la zona del Rin, recibiendo 44.5 millones de votos sobre 45.5 millones de votantes registrados. Y siguiendo con Alemania, ya en plena guerra, el 29 de marzo de 1942, el bombardeo contra la población civil en Lübeck durante la Segunda Guerra Mundial es el primer éxito de la aviación británica contra Alemania. Y ya en el año 45, en los estertores de la guerra, el 29 de marzo, fue el último día en que los alemanes bombardearon Londres con los misiles V-1. El 29 de marzo de 1973, las últimas tropas abandonaron Saigón, ciudad Ho Chi Minh. Ahora, esto fue el final ya de la guerra de Vietnam, las últimas tropas norteamericanas. El 29 de marzo de 1985, tras 23 años de negociaciones, España logra un acuerdo con la Comunidad Económica Europea para su integración en esta organización. El 29 de marzo del año 2004, 7 países de la antigua Unión Soviética, Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria. Bueno, Bulgaria no formaba parte de la Unión Soviética, pero era un país comunista, igual que Rumanía. Eslovenia y Eslovaquia. Eslovaquia formaba parte de la República Checa. Ingresan todos estos en la OTAN. Esto es historia reciente, muy reciente. El 29 de marzo del año 2017, la primera ministra británica Theresa May presenta formalmente la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, conocida como el Brexit. Y el 29 de marzo del año 2019, también historia reciente, se registró el tercer gran apagón eléctrico en Venezuela, afectando a Caracas y 23 estados de todo el país. El 29 de marzo de 1867, a mediados del siglo XIX, nació el gran Cy Young, el gran pitcher en cuyo nombre pues, se premia a los mejores pitchers de las temporadas en ambas ligas. El 29 de marzo de 1886 murió la Negra Matea. La Negra Matea fue una esclava venezolana encargada de cuidar a Simón Bolívar. Ella muere en 1886, muchos años después de la muerte de Bolívar, siendo todavía esclava. El 29 de marzo de 1943 nació en Agria, Grecia, Evangelos Odiseas Papatanasiou. Si yo le digo ese nombre, usted no sabe quién es.
Pero si le digo Vangelis. Y el 29 de marzo de 1947 nació en Texas Bobby Kimball. Bobby Kimball fue el principal vocalista de esa superbanda Toto. Y el 29 de marzo de 1949 nació el gran saxofonista Michael Brecker, el hermano mayor de Randy, el trompetista. Falleció prematuramente en el año 2007, el gran Michael Brecker. Bien, esta es la hora 9:12 de la mañana en que hacemos contacto con Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchísimas gracias y como siempre aquí estamos en nuestras oficinas. Usted puede venir siempre en persona, estamos localizados en el área de Miami Lakes. Tenemos 2 oficinas en Miami Lakes, una en Orlando para todas las personas que viven como en la mitad de la Florida, pero atendemos a toda la Florida en general. También tenemos oficinas en Nueva York y solamente nos especializamos en accidentes. ¿Accidentes de qué? De bicicleta, de motocicleta, si le ha chocado un camión, Uber o Lyft, o también algún peatón a una persona cruzando la calle. Si usted tiene un accidente de esto, recuerde que no tiene que pagar un centavo, que es completamente gratis porque el seguro del culpable nos paga a nosotros, y además no importa su estatus legal, la ley todavía le da derecho. Hani, si tengo un accidente, digamos, a medianoche, a las 2 de la madrugada, ¿espero hasta el día siguiente? No tienes que esperar. Nosotros estamos, como decimos, al 24/7. Tenemos un equipo en la mañana, tenemos un equipo en la noche, en la madrugada, inclusive hasta los fines de semana, que te vamos a dar ayuda legal desde la escena. ¿Qué te vamos a decir? ¿Se tiene que llevar tu carro a una grúa o lo tienes que llevar a tu casa? ¿Deberías ir a un hospital o deberías esperar al siguiente día? ¿Qué fotos y evidencias tienes que tomar en la escena del accidente? ¿Hay cámaras? Todas estas son cosas que a lo mejor no estás pensando cuando estás nervioso, pero te vamos a ayudar a tomar todas esas decisiones desde la escena y estar acompañado. Así que mejor que preguntarle a un familiar, a un amigo que se preocupe por usted, usted va a tener las respuestas legales en ese momento. El teléfono de Hani Martínez Ward, 855-DOLOR55, 855-365-6755. Repito, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? No, eso es todo, así que estamos aquí para esperarle. Recuerda que la ley solamente le da 14 días, así que no espere ni un segundo más. Hani Martínez Ward de The World Law Group, especializados en accidentes, solo en accidentes. 855-DOLOR55, 855-365-6755. Muchas gracias, Hani. Muchas gracias. El editorial con César Miguel Rondón. Leopoldo López apareció ayer en la ciudad de Washington, en el Congreso, declarando en el Comité de Relaciones Internacionales que preside el senador norteamericano cubano Bob Menéndez, demócrata de New Jersey. Y Leopoldo López puso un tuit donde dijo: estamos en el Senado de Estados Unidos resaltando la necesidad de promover acciones más firmes contra las autocracias, profundizar las sanciones y denunciar el estancamiento de la negociación en México para una salida a la crisis en Venezuela por responsabilidad exclusiva del régimen. El tema de las sanciones es recurrente. Se ha comprobado que las sanciones poco han servido para frenar el espíritu criminal, corrupto, ladrón de este régimen de Nicolás Maduro. Su gran excusa siempre son las sanciones, pero con todas y esas sanciones pues han hecho de todo, desastres, y el más reciente escándalo en PDVSA es una muestra fehaciente de ello. Pero por el tema de las sanciones, muchos han alegado que quien realmente termina perjudicado es el ciudadano del común, el llamado ciudadano de a pie. Y tengo entonces al tuit
de Leopoldo López, que acabo de leer, tengo la respuesta que le da el padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita, recientemente nombrado rector de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. El padre Peraza es abogado y politólogo. Le responde Peraza a López: una enfermedad no se resuelve matando al enfermo. Lo que Leopoldo López y sus seguidores proponen es seguir matando a este sufrido pueblo venezolano. Claro que esta dictadura es una cleptocracia, pero las sanciones solo afectan a los pobres y a lo poco de sociedad civil superviviente. Un tema sin duda delicado. ¿Por qué Leopoldo López fue a Washington y en esa comparecencia fue a pedir más sanciones, consolidar las sanciones, hacerlas más duras? ¿Es la única opción? ¿Tiene razón el padre Peraza cuando le hace esta observación a López? La respuesta quizá la tenga usted. Son las 9:18 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Esta semana, senadores y miembros de la Cámara están haciendo preguntas difíciles sobre la política presupuestaria, los bancos fallidos y la ayuda continua a Ucrania, en medio de divisiones partidistas que amenazan con repercusiones económicas y de seguridad nacional. El speaker Kevin McCarthy, republicano de California, respondiendo a la invitación pública del presidente Biden para revelar un plan presupuestario republicano y recortes de gastos presupuestarios, él le preguntó al presidente por carta cuándo pueden comenzar las conversaciones sobre el presupuesto. Los republicanos dicen que no aumentarán la autoridad de la nación para pedir prestado para pagar sus cuentas sin el acuerdo de Biden para reducir el gasto y los déficits. Biden respondió también por escrito pidiéndole al presidente McCarthy que presente un plan presupuestario republicano detallado para principios del mes de abril, para que puedan consultar en profundidad después de que el Congreso regrese de su receso de Pascua. El presidente Biden repitió su insistencia de que el Congreso regrese de su receso y el presidente insistió en que el Congreso debe levantar al regreso de Pascua rápidamente el techo de la deuda para evitar el incumplimiento como una prioridad separada de las negociaciones presupuestarias. El joven de 28 años que mató a 3 niños y 3 adultos en una escuela cristiana privada en Nashville estaba bajo cuidado por un trastorno emocional y había comprado legalmente 7 armas de fuego que estaban escondidas en su casa, dijo el jefe de la policía de Metro Nashville, John Drake. Los padres del tirador, Audrey Hale, hablaron con la policía y dijeron que sabían que Hale había comprado y vendido un arma y creían que eso era todo. 3 armas, una R-15, un Kel-Tec Sub 2000 y una pistola fueron encontrados en la escuela. Una orden de registro ejecutada en la casa de Hale condujo a la incautación de una escopeta recortada, una segunda escopeta y otras pruebas, según la policía. La Casa Blanca está culpando a los republicanos en el Congreso por la falta de acción sobre las armas, dejando en claro a los legisladores el problema del aumento de la violencia armada en los Estados Unidos. Alex Cangitano y Mike Lillis de The Hill informan que Biden está enfocando su ira por el tiroteo mortal en la escuela de Nashville esta semana en los republicanos, y la Casa Blanca pidió a los legisladores que muestren coraje y dijo que el Congreso tiene que responder a las familias que han perdido a sus seres queridos a través de la violencia armada. Mientras tanto, los demócratas en la Cámara de Representantes están presionando para forzar votaciones sobre leyes de armas más estrictas a raíz del tiroteo mortal del lunes, considerando una táctica procesal que llevaría la legislación al Pleno a pesar de la oposición de los líderes republicanos. 9:22 de la mañana, una pequeña pausa. Al regreso, la información, las noticias de Venezuela, Cuba, América Latina y el mundo.
En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón, la voz que cuenta la historia mientras ocurre, está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:24 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El partido político venezolano Movimiento al Socialismo MAS exigió al exministro de Petróleo Tarek El Aissami, quien recientemente renunció a su cargo para apoyar, entre comillas, la investigación por corrupción que cursa dentro de PDVSA, que dé la cara y explique los hechos delictivos relacionados con la compañía. ¿Dónde está Tarek El Aissami? ¿Por qué no le da la cara al país? Que nos explique cuál es la situación jurídica de él ante estos hechos de corrupción bochornosos en PDVSA. Eso exigió la vicepresidenta del MAS, María Verdeal, citada en un comunicado. Nicolás Maduro suspendió mediante un decreto dado a conocer en el día de ayer una comisión creada en el 2020 para reestructurar la industria petrolera bajo la supervisión del exministro Tarek El Aissami, quien recientemente renunció a su cargo para apoyar, insisto, entre comillas, una investigación por corrupción dentro del estatal PDVSA. En el decreto publicado en la Gaceta Oficial se deroga una resolución del 27 de abril del 2022 que mantenía la vigencia de esta comisión denominada Ali Rodríguez Araque y se ordena al nuevo ministro del Petróleo, Pedro Telechea, asumir los procesos que ejecutaba este organismo. Nada que ver con Tarek El Aissami. Siguiendo con la materia petrolera, llega esta información de Reuters. PDVSA está revisando las cuentas de Maroil Trading, propiedad del magnate naviero venezolano Wilmer Ruperti, por las deudas pendientes del suministro de coque de petróleo, según dijeron 5 fuentes cercanas a la auditoría. Esto en medio de una sonda anticorrupción a gran escala. La firma de materias primas registrada en Ginebra, Maroil Trading AG, responsable de la mayoría de las exportaciones de coque de petróleo del país, también conocido como coque de petróleo, le debe a PDVSA $423.7 millones. Vamos a consultar en la agencia Reuters con la periodista Mariana Párraga. Vamos a Houston. Mariana, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Gracias a ti. En medio de todos estos escándalos de corrupción, ¿qué pasa ahora con el señor Wilmer Ruperti? Bueno, como parte de la investigación de cuentas que se está haciendo en PDVSA, están abriendo los libros de las cuentas con Maroil Trading. Maroil Trading es una empresa basada en Europa, propiedad del empresario venezolano Wilmer Ruperti, bastante conocida en Venezuela porque es la responsable de casi todas las exportaciones de coque de petróleo. Es un subproducto que resulta del mejoramiento de crudo en la faja del Orinoco. Y como sabemos y conocemos todos los venezolanos, hay una cordillera, una montaña de pilas de coque acumulada en José desde hace muchos años, que se entregó a Maroil, a esta compañía de Wilmer Ruperti en el 2016, para que se desalojara, es decir, para que se comenzaran las exportaciones que habían estado suspendidas por muchos años. Maroil reparó un par de terminales que tiene PDVSA, se llaman terminales de sólidos, en José, y comenzó a exportar a partir de finales del 2021 este coque de petróleo para muchos destinos, incluyendo India y China. Se ha hecho un negocio muy bueno con esta exportación. PDVSA antes de eso pues prácticamente lo quería regalar. De ese coque se ha hecho un buen negocio y ahora PDVSA le está diciendo a Maroil, bueno, me debes $423 millones debido a que existe una cantidad de cuentas por cobrar, es decir, que pareciera que Maroil se estaba llevando la gran mayoría de este coque sin pagarle a PDVSA. Ese es el alegato de PDVSA. Sin embargo, sabemos también que como parte de la conciliación de cuentas, Maroil también está argumentando que ellos hicieron inversiones grandes en el terminal y que esas inversiones se tienen que descontar del valor del coque que se han estado exportando. Esto tiene que ver, forma parte de todo este escándalo mayúsculo reventado recientemente en PDVSA, ¿o no?
Sí, sí tiene que ver. Como sabemos, el escándalo de PDVSA fundamentalmente se basa en cargamentos no pagados, ¿no? Tenemos que simplificar la información porque es mucho lo que se ha publicado, y incluso lo que ha explicado el fiscal Tarek William Saab ha sido bastante confuso. Por ejemplo, no se ha explicado para nada qué papel jugó el tema de los criptoactivos aquí, ¿no? Pero sabemos que está involucrado también en las ventas de petróleo en Petros, ¿no? Lo que sabemos nosotros por lo que se ha publicado en Reuters es que existe una acumulación enorme de 21,2 billones de dólares en cuentas por cobrar. Entonces, cuando se ve el detalle de cuáles son las compañías que están allí en esa lista de cuentas por pagarle a PDVSA, vemos que hay compañías que han acumulado 1 billón, 2 billones de dólares en cuentas por pagar en los últimos 3 años, lo cual no se entiende, porque normalmente cualquier compañía llega a un punto en que un cliente no le paga y cancela esa cuenta, veta al cliente y no tiene más relación comercial con ese cliente. Eso es lo lógico. Sin embargo, lo que vemos aquí es que se ha continuado la relación comercial con muchos clientes a pesar de la acumulación excesiva de cuentas por pagar. También siempre le digo a los economistas, por ejemplo, que están tratando de sacar las cuentas completas de, bueno, pero esto no cuadra con las exportaciones. Nada va a cuadrar, porque una parte de la auditoría consiste también en encontrar por qué PDVSA no registró las cuentas pagadas. Es decir, hay clientes que argumentan que sí pagaron, pero esos pagos no se registraron en el sistema de PDVSA. La gran pregunta es ¿por qué? A ver, y una pregunta, Mariana. Por ejemplo, el señor Wilmer Ruperti, muy vinculado al régimen, era una persona muy cercana a Hugo Chávez, le regaló las pistolas de Simón Bolívar a Chávez y demás. El hecho de que él sea cercano al régimen y que no le pagase a PDVSA, ¿forma parte del mismo tramado? Pregunto. Forma parte del mismo tramado. La auditoría de las cuentas por cobrar de la que estamos hablando es la misma auditoría que le están haciendo a Maroil. Es decir, Maroil forma parte de la auditoría de cuentas por pagar a la que nos estamos refiriendo. Es decir, lo que Maroil debe, esos 420 millones de dólares a los que nos estamos refiriendo, forma parte de los 21,2 billones de dólares pendientes por pagar. Es decir, es la misma auditoría, es el mismo caso, son diferentes compañías, son diferentes razones por las que las compañías no han pagado o no se han registrado los pagos, y en cada uno de esos casos, de cada cliente, se está haciendo una investigación de por qué los supuestos pagos no aparecen reflejados en las cuentas de PDVSA, que deberían estar unificadas. PDVSA tiene un solo sistema de administración de contratos que se llama SAP, y absolutamente todos los pasos de un contrato, desde que se firma el contrato hasta que se cobra las exportaciones, tiene que estar registrado todos los soportes en el sistema. Entonces, si es, por ejemplo, hay una compañía que alega que pagó en efectivo, por decir, un monto de un cargamento, porque ese pago en efectivo no está reflejado en el sistema. Entonces, esas son las discrepancias que los investigadores están buscando, y que PDVSA, la gente interna de PDVSA, tiene muchos años denunciando, y por fin están comenzando a salir a la luz pública estos casos, incluyendo los casos más, groseros, que son los casos de clientes que se llevaron cargamentos sin pagar nada. Bueno, esto pica y se extiende, como se decía, o como se dice en el béisbol. Mariana, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ti. Mariana Párraga, de la agencia Reuters desde Houston. Son las 9:32. Cuba es noticia en Conexión Radio. El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja de Estados Unidos, responsable de la legislación de carácter internacional, dio ayer su respaldo a un proyecto de ley para impedir al gobierno de Estados Unidos normalizar las relaciones con Cuba hasta que se restituya la democracia en la isla. El proyecto, impulsado por la congresista republicana de Florida, María Elvira Salazar, puede prohibir a Estados Unidos retirar al régimen cubano de la lista de países patrocinadores del terrorismo, mientras las autoridades de La Habana no se comprometan a celebrar elecciones libres y justas, entre otros requisitos. Los vecinos de Puerto Escondido, en la provincia de Mayabeque, Cuba, ya no saben a quién acudir ni de qué otra manera denunciar lo que están viviendo. Fugas constantes de gas, deterioro de la vegetación a causa de la contaminación por hidrocarburos y finalmente la instalación de pilotes para una tubería de gas en el único terreno de béisbol del pueblo, que han colmado la paciencia de los residentes con la empresa Energas. 9:33. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. El gobierno mexicano corrigió
En 38 el número de migrantes muertos por un incendio ocurrido el lunes cerca de la medianoche en una estación del Instituto Nacional de Migración, en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos. Situó el número de heridos en 28. Esta mañana la Fiscalía General de la República indicó en un comunicado que los migrantes identificados son de las siguientes nacionalidades: un colombiano, un ecuatoriano, 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos, 13 hondureños y 13 venezolanos. Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos. Y otra información con relación a esto de AP dice: los guardias no abrieron las celdas en el incendio mortal. Cuando empezó a salir humo de un centro de detención de migrantes en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, la migrante venezolana Viangli Infante Padrón quedó aterrorizada porque sabía que su esposo seguía dentro. El padre de sus 3 hijos había sido detenido ese día por agentes de inmigración dentro de una reciente operación donde fueron detenidos otros 67 migrantes, muchos de los cuales pedían limosna o lavaban ventanas de autos en semáforos de la ciudad al otro lado de la frontera con El Paso. En momentos de conmoción y espanto, la señora Infante Padrón recordó cómo vio a los agentes de inmigración salir corriendo del edificio cuando comenzó el fuego el lunes por la noche. Más tarde sacaron los cuerpos de los migrantes en camillas envueltos en mantas de emergencia. Miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han visitado la cárcel de Miraflores, en La Paz, para comprobar el estado en el que se encuentra la expresidenta Yanine Áñez, quien lleva más de 2 años en prisión preventiva por su participación en el caso del golpe de Estado 2, por el que fue condenada a 10 años de cárcel en el pasado mes de junio. 9:36 de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. El Papa Francisco pidió rezar por los migrantes que fallecieron en el trágico incendio de una estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro. Durante los saludos a los peregrinos de lengua española, Francisco dijo: recemos por los migrantes que fallecieron ayer en un trágico incendio en Ciudad Juárez, México, para que el Señor los reciba en su reino y dé consuelo a las familias. Recemos por ellos. Los servicios de inteligencia del Reino Unido han subrayado en el día de hoy, miércoles, que la zona industrial de la ciudad ucraniana de Bakhmut, situada en Donetsk, continúa probablemente en disputa, después de que las autoridades prorrusas de la región afirmaran que las fuerzas rusas y mercenarios del grupo Wagner se habían hecho con su control. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió que a menos de que su país gane una prolongada batalla en una ciudad clave en el este del país, Rusia podría comenzar a generar apoyo internacional para un acuerdo que requeriría que Ucrania realizara concesiones inaceptables. También hizo una invitación al mandatario de China, Xi Jinping, quien desde hace tiempo ha sido aliado de Rusia. Dijo: si Bakhmut llegara a caer en manos de las fuerzas rusas, Putin vendería esa victoria a Occidente, a su sociedad, a China y a Irán. Las Fuerzas Armadas de Rusia iniciaron hoy, miércoles, unas maniobras en Siberia que incluyen el despliegue de misiles intercontinentales YARS con capacidad nuclear, según indicó el gobierno ruso, que recalcó que es parte del plan de entrenamiento de las fuerzas de misiles estratégicos. Las protestas en Francia en contra de la reforma de las pensiones, aprobada por el presidente Emmanuel Macron, se ha saldado con 201 detenciones al día de ayer en todo el país y 175 policías heridos, según confirmó el Ministerio del Interior. El gobierno del primer ministro británico Rishi Sunak está decidido a disuadir a los migrantes que cruzan el Canal de la Mancha
para que no viajen al Reino Unido y también ahorrarse una buena cantidad de dinero. Para ello, las autoridades del país planean comprar una barcaza con pisos capaz de acoger a cientos de personas. Además, también serán habilitadas 2 bases militares en lugar de hoteles donde muchas veces los migrantes son alojados. Beijing amenazó con represalias no especificadas si el presidente de Taiwán cumpliera con una reunión planificada con el presidente de la Cámara de Representantes durante su viaje a los Estados Unidos. Tsai Ing-wen partió en visita de 10 días a Belice y Guatemala, pero pasará por Nueva York en ruta a América Central y luego por Los Ángeles en su camino de regreso a Taipei. La organización Human Rights Watch señaló que Pakistán ha privado a sus prisioneros de una adecuada asistencia sanitaria, dejando a miles en riesgo de contraer enfermedades e incluso la muerte. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para colaborar en el fin del conflicto armado en Siria, país en el que actualmente hay desaparecidas más de 100.000 personas. 9:40 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy con el hashtag Pena de Muerte. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Bien, vamos con nuestro tema para el día de hoy. La pena de muerte, pena capital o ejecución, consiste en provocar la muerte a una persona condenada por parte del Estado como castigo por cometer un delito establecido en la legislación. Debe distinguirse de las ejecuciones extrajudiciales, ya que éstas son realizadas sin el debido proceso legal. Los delitos por los cuales suele aplicarse esta sanción se denominan delitos capitales. Existe un debate legal y filosófico respecto a la pena de muerte. La discusión es muy vieja, es muy antigua. ¿Vale la pena de muerte? ¿Tiene sentido la pena de muerte? Todavía, a esta fecha, cuando estamos ya en la tercera década del nuevo milenio, la discusión está vigente. Los violadores deberían ser condenados a muerte, por ejemplo. No, la pena de muerte no resuelve el problema. Ese es nuestro foro para el día de hoy con el hashtag Pena de Muerte. En la Ciudad de México está Roxana Juárez Parra. Ella es analista senior de Southern Pulse, exdirectora nacional adjunta de la Unidad de Investigación de la Delincuencia Organizada. Roxana, muchas gracias por acompañarnos en el foro en la mañana de hoy. Roxana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y en la ciudad de Miami está Frank Quintero, no el músico, este es Frank Quintero Jr., él es abogado penalista en las Cortes Federal y Estatal acá en la ciudad de Miami. Frank, muchas gracias por atendernos en el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación a este programa tan informativo. Muchas gracias. Roxana, le pregunto a usted, vamos a comenzar. ¿Tiene sentido la pena de muerte todavía en esta tercera década del nuevo milenio? Bueno, a mí me parece que es una posición, digamos, del Estado muy cuestionable hoy en día, porque estamos hablando de que entonces todas las estructuras, digamos, institucionales que históricamente se han ido construyendo en los países democráticos como Estados Unidos, como prácticamente todo el continente americano, no estarían haciendo frente a un tema de justicia. Si ya tenemos esta construcción democrática de instituciones legítimas,
que deberían de proporcionar justicia. Ya me parece que la pena de muerte es como una cuestión, bueno, muy antigua, como usted lo acaba de decir, porque, bueno, a ver, en Estados Unidos tiene una historia desde 1600, hay una serie digamos, de tradiciones históricas que venimos arrastrando y que tendríamos que cuestionar. En países, por ejemplo, como en México, y esto lo dejaría sobre la mesa para concluir mi primera participación, pareciera, voy a decir algo muy, muy duro, pero pareciera que la pena de muerte de hecho se está dando en el crimen organizado, porque los criminales están tomando la decisión de quiénes mueren y quiénes viven por extorsiones, por una serie de cuestiones, pero no de derecho, ¿no? Esta parte de derecho es muy, muy antigua y lo peor, y lo malo es que creo yo que se ha involucrado una serie de posicionamientos más políticos que de derecho en la discusión de la pena de muerte. Hablaba Roxana Juárez Parra desde Ciudad de México. Le hago entonces la misma pregunta a Frank Quintero Jr., abogado penalista en el estado de Florida, aquí en la ciudad de Miami. ¿Tiene sentido la pena de muerte en esta tercera década del nuevo milenio, doctor Quintero? Bueno, la pregunta tiene dos tipos de contesta. Si miramos la pena de muerte de una forma de remover de la sociedad individuos que han cometido crímenes horribles, en ese sentido tiene un propósito. Si usamos la teoría que el uso de la pena de muerte es un instrumento que causa que las personas no cometan crímenes violentos o horribles, obviamente esa teoría ha fallado completamente, ¿me entienden? Es una pregunta que tiene varios aspectos políticos, económicos, porque el costo de, por lo menos en los Estados Unidos, el costo de tener una persona en lo que se llama la sala de muerte, que es una sección especial en las prisiones, el costo es el triple o el cuádruple el costo de mantener un preso normal en una cárcel, ¿me entiendes? La pregunta tiene tantas aplicaciones o tantos segmentos que es imposible en un solo día poder discutir y examinar todos esos segmentos que tiene esa pregunta. Hablaba Frank Quintero Jr., abogado penalista en Florida. Le quiero preguntar a la señora Roxana Juárez Parra algo, porque de su primera intervención me llamó la atención un punto. Cuando leí la definición, de manera introductoria, de la pena de muerte, dice: la pena de muerte, pena capital o ejecución consiste en provocar la muerte a una persona condenada por parte del Estado y debe distinguirse de las ejecuciones extrajudiciales. Pero usted, Roxana, hizo la observación de que en México, por ejemplo, el crimen organizado ha decidido aplicar la pena de muerte. Pero el crimen organizado no es el Estado, aunque en la práctica pareciera que tiene tanto poder como el Estado institucional. Me gustaría su opinión. ¿Qué está ocurriendo allí en el caso puntual mexicano? Sí, bueno, estamos hablando de que en los últimos, bueno, durante este periodo presidencial se tomó la decisión bajo este eslogan de abrazos no balazos, de no aplicar la ley en situaciones verdaderamente ubicadas de crimen organizado, donde estamos viendo extorsión, estamos viendo una serie de delitos que además son federales, y también del fuero común, pero sobre todo federales, en el caso del narcotráfico, en el caso de los homicidios, etcétera. Entonces, al dejar este espacio, las autoridades, el Estado,
en cada uno sobre todo en los estados fronterizos, por razones obvias, porque los estados fronterizos, aunque se les debería de dar una atención especial por tener una serie de intereses, no solamente bilaterales, sino además en cuestiones económicas, comerciales, se les ha atendido, y estos espacios han permitido que la delincuencia avance. Estamos hablando de estados como Tamaulipas, que colinda con nuestra frontera compartida con Estados Unidos. Estamos hablando de estados de la zona del Bajío, del centro del Bajío de México, que son zonas altamente industrializadas y que han sido verdaderamente invadidas por el crimen organizado. Entonces, lo que preocupa es esta falta de gobernabilidad en estos estados. México como sabemos, tiene un sistema político parecido al de Estados Unidos, es un país federado, no precisamente tiene un poder centralizado, aunque en este sistema político federado no tan acabado como Estados Unidos, pero esto ha permitido que el crimen organizado permee en cada uno de los estados y haya componentes de corrupción que han impulsado una cantidad de homicidios, desapariciones forzadas, que bueno, estamos hablando de la privación de la vida de las personas, y aquí en este caso, como usted bien lo menciona, estamos hablando no de un proceso judicial, es un castigo bajo los criterios de los intereses económicos y legales de las propias organizaciones delictivas. También este miedo que se ha impreso en estas actividades delictivas, pues ha permitido que una parte importante, digamos, del territorio nacional, sobre todo sitios de carreteras importantes, costas, hayan sido tomados por el crimen organizado, como el cártel de Sinaloa, que bueno, tiene gran parte de la franja del Pacífico bajo su poder, por decirlo de algún modo. El cártel de Jalisco Nueva Generación también está haciendo lo mismo, y bueno, es ahora la lamentable realidad de nuestro país. Hablaba Roxana Juárez Parra, experta en los temas relacionados con la delincuencia organizada allá en Ciudad de México. Le pregunto al abogado Quintero, usted dijo que un prisionero que está en la sala de muerte, es decir, condenado a muerte, le cuesta el triple o el cuádruple al Estado que un prisionero normal. ¿Por qué? Bueno, primero, las condiciones de seguridad en esa sala son mucho más altas que en lo que es otras áreas de la prisión. Se requieren más guardia. Las celdas son diferentes a las celdas de lo que es otras secciones de la cárcel. Normalmente, un individuo condenado a muerte está en una celda solo. Las restricciones de movimiento de esos presos son completamente diferentes a el movimiento de presos en la sección general o en otras secciones de la cárcel. Lo que es darle la comida a esos presos tiene otras diferentes regulaciones de seguridad. Es mucho más complicado que lo que es la seguridad de los presos en secciones de lo que nosotros lo que le dicen en la cárcel, secciones generales de la prisión. A ver, asumo entonces que se entiende que un preso condenado a muerte es mucho, mucho más peligroso que un preso común. ¿Eso es así? Correcto, y ese es otro factor. Cuando dije seguridad, a lo mejor no me expliqué correctamente, pero eso obviamente incluye la preocupación que un preso que esté condenado a muerte
esté dispuesto a tratar de escaparse, ¿me entiendes? Son personas que normalmente han sido convictos de crímenes muy violentos, porque para recibir la pena de muerte, no solamente el jurado tiene que determinar, por lo menos en los Estados Unidos, que la persona cometió el crimen con premeditación, sino hay otros factores que vienen a jugar en esa decisión o esa recomendación del jurado al juez. La víctima fue torturada, qué tipo de muerte fue causada hacia la víctima. Son diferentes factores que la fiscalía tiene que presentar para que el jurado esté de acuerdo en recomendar la pena de muerte al juez. Hablaba Frank Quintero Jr., abogado penal acá en Florida. Quiero insistir con Roxana Juárez Parra, allá en Ciudad de México, con el tema de las ejecuciones extrajudiciales. Le quiero poner un ejemplo. En Venezuela no hay pena de muerte. En Venezuela la pena máxima son 30 años de cárcel. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misión observadora de Naciones Unidas, más la Corte Penal Internacional en La Haya, están haciendo investigaciones precisamente porque se han llevado adelante cualquier cantidad de ejecuciones extrajudiciales, y eso es lo que se está investigando. ¿Cómo queda a efectos de la pena de muerte como concepto de castigo jurídico, de castigo penal, este tipo de ejecuciones extrajudiciales? Bueno, a mí me parece que la diferenciación vuelvo a lo mismo, entre las instituciones legítimas de un Estado democrático y las instituciones de un país donde la democracia, bueno, no existe, y no solamente a ver, la democracia entendida no como un proceso electoral, sino como una serie de premisas para los ciudadanos. Al final del día, los teóricos lo dicen muy claramente, el poder es de los ciudadanos y se le entrega a un gobernante para que entonces administre su libertad y administre una serie de cuestiones para su bienestar, su desarrollo, su libre albedrío. Bueno, si estas circunstancias, estas condiciones democráticas no están dadas en un país como Venezuela, como Cuba, como algunos otros y bueno, es más, Nicaragua, que constitucionalmente llegó un presidente y ahora se han perdido derechos y se han hecho una serie de atrocidades contra diferentes comunidades religiosas, etcétera. Si esto está sucediendo, si el Estado democrático ha fallado por mandato de una oligarquía que se encuentra en el poder, ya me parece que el resto ya hay una apertura muy, muy amplia para que los delitos, como usted menciona, se lleven a cabo. ¿Qué pasa? Pues no existen ya instituciones legítimas, la ciudadanía es lo último que importa, lo que más importa es el status quo de un grupo, de una oligarquía, de un grupo o de un solo hombre en el poder, y entonces el equilibrio que se supone que se buscaría con la democracia en pleno siglo XXI, pues es inexistente, y entonces podemos esperar toda clase de atrocidades. Esta división de poderes que pareciera tan obvia, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, que se pretendería que fueran equilibrados y que pudieran proporcionar esta certeza jurídica, este Estado de Derecho a la ciudadanía, y la ciudadanía también desde esta posición pedir cuentas, no se da. Es más, yo me atrevo a decir, en un país democrático como México estamos teniendo una serie de crisis, que eso es lo que asustan a la hora de no tener muy clara esta división de poderes y esta certeza jurídica. Entonces,
eso podemos esperar de países como Venezuela, que ya llevan muchos años inmersos en estas oligarquías, Sí. en estas imposiciones, donde las relaciones civiles militares fallaron porque ahora predomina el poder militar que sostiene a un presidente autoritario. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso vamos a continuar hablando de la vigencia, ¿verdad? Del sentido que todavía puede tener o no la pena de muerte con Roxana Juárez Parra en Ciudad de México y Frank Quintero Jr. acá en la ciudad de Miami. Son las 10 en punto de la mañana. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y cuáles son las noticias que tenemos en este momento, Flor Alicia? Bien, tenemos una relacionada con Israel y se trata de que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó hoy en una cumbre organizada por Estados Unidos sobre democracia que, como se está viendo en Israel, el liderazgo autocrático no garantiza la estabilidad. Dijo, Israel ha demostrado una y otra vez que el liderazgo autocrático no es el garante de la estabilidad, es un catalizador del caos y el conflicto, apuntó el político portugués en un video grabado que se ha emitido en el evento. El secretario de la ONU participó en esta segunda edición de la Cumbre por la Democracia organizada por el gobierno estadounidense, en el que ha aparecido también a través de otro video el propio primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien aprovechó para referirse al tema en su propia alocución. Gracias, Flor Alicia. Regresamos con nuestro foro #pena de muerte. Leo acá una información donde de los 50 estados de la Unión, 27, más de la mitad, permiten o aceptan la pena de muerte. Y entre esos estados está donde estamos nosotros, el estado de Florida. ¿Cuál es el argumento de los legisladores de Florida para que en este estado se pueda aplicar la pena de muerte? Le pregunto al doctor Frank Quintero. Imponer el proceso de imponer la pena de muerte es diferente al nivel estatal que al nivel federal. Y eso es importante que nuestros oyentes entiendan la diferencia. En el estado de la Florida hay ciertos crímenes en el cual el Estado puede notificarle al acusado que van a pedir la pena de muerte. Originalmente el Estado tenía 45 días del momento que arrestan al acusado para notificarle formalmente que van a pedir la pena de muerte. Si el Estado no notificaba al acusado dentro de esos 45 días, ya no podían pedir la pena de muerte. A través de los años se dieron cuenta que 45 días no era suficiente. Muchos de los hechos específicos que determinarían los factores que podían usar el Estado para convencer a un jurado no se descubrían hasta mucho más de 45 días. Entonces, han extendido esos 45 días a 60 días. El Estado tiene 60 días para notificar al acusado que van a pedir la pena de muerte. Normalmente la pena de muerte está limitada a casos de homicidio de premeditación. Ahora, este Estado, los republicanos controlan la legislatura completamente y hay un proceso en este mismo momento donde los legisladores quieren expandir la pena de muerte a otros tipos de crímenes. Por ejemplo, uno de los crímenes que están o quieren aplicar la pena de muerte es el abuso sexual de un menor, la violación de un menor. Quieren incluir ese crimen, que nunca ha sido incluido, como una de las categorías de crímenes en el cual se pudiera aplicar la pena de muerte. Hay un proceso en el cual si la corte tiene que ponerle un abogado
al acusado en un caso de pena de muerte, ese abogado tiene que estar certificado por la corte como un experto en casos de pena de muerte. Si el acusado paga su propio abogado, ese requisito no es necesario. Pero en un 95% de los casos de homicidio de primer grado con premeditación, normalmente los abogados son puestos por la corte. Al nivel federal, la situación es un poco diferente. Al nivel federal, el fiscal tiene que pedirle permiso a Washington, al Departamento de Justicia, para poder pedir la pena de muerte. Ese proceso se demora meses, algunas veces hasta más de un año. Cuando o antes de tomar la última decisión de autorizar la pena de muerte al nivel federal, el gobierno federal o el Departamento de Justicia le da al acusado o al abogado del acusado una oportunidad de ir a Washington, reunirse con los fiscales, permiso, y presentar o hacer una presentación para convencerlos a ellos a no pedir la pena de muerte. Hablaba, Eso es diferente. Sí, hablaba Frank Quintero, abogado penalista aquí en Miami. Le pregunto a Rosana Juárez Parra, allá en Ciudad de México, en la América Latina no hay formalmente ningún país que aplique la pena de muerte, aunque extrajudicialmente sí se aplique en algunos. ¿Es así? Sí, pero bueno, más interesante que hablar de América Latina, que efectivamente así es. Lo que es interesante es, por ejemplo, echar una mirada en el mundo, en donde si nos ponemos a hacer un análisis, por ejemplo, China es ahora uno de los países donde más ejecuciones se han registrado, aunque no hay números, digamos, oficiales, porque bueno, no son muy abiertos con su información. Amnistía Internacional ha calculado más o menos unas 1.000 ejecuciones en los últimos años. Tenemos países del Medio Oriente. Si nos ponemos a analizar un poco el tipo de países, digamos, que tienen todavía la pena de muerte, pues la mayoría son países del Medio Oriente, muchos países que tienen bueno, vuelvo a lo mismo, un sistema político, digamos, muy poco acabado hacia estos estándares occidentales de la democracia, estos estándares de liberalismo y que se han ido construyendo a lo largo de la historia. Uno de los países es Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos, me parece, digo, lo dijo ya el abogado Franklin Quintero, que es especialista, no lo digo yo, pero en Estados Unidos, aunque existe la pena de muerte, pues no es como estos países que tienen una institucionalidad que no tiene sin una legitimidad absoluta, tiene que pasar por un proceso muy, muy amplio, y además es una de las premisas en el tema judicial que se ha quedado pues, históricamente. Y bueno, si uno revisa la historia de Estados Unidos, uno puede entender por qué está ahí. Como bien decía el abogado, bueno, pues hace en los años, en el siglo XVII, bueno, también había una lógica de no tener a los presos tanto tiempo y entonces decidir su destino de esta forma. Entonces, tenemos estos países echando un vistazo por el mundo. Tenemos, por ejemplo, que hay países que sí, como Sri Lanka, han disminuido estos castigos y han construido su sistema judicial de una manera más compleja, lo cual les ha permitido tener una mayor observancia legal antes de tomar la decisión de la pena de muerte. Ahora, otra cosa que yo quisiera agregar, a pesar de que bueno, América Latina me parece que tiene con todo y sus tropiezos, tiene algunas democracias más sofisticadas, como por ejemplo
en donde desde el siglo XIX ya empezaban a haber una gestación de partidos y esto, y que, bueno, permitió también hacer una construcción en el Estado de Derecho. Algo que se me hace muy interesante es que ahora en estas discusiones, con un mundo tan complejo donde hay una serie de homicidios, pero también una serie de discusiones políticas de minorías, sería interesante comenzar a hablar de una multidisciplinariedad para poder hablar de delitos. Por ejemplo, estos asesinatos de personas que entran a un colegio y matan gente, etcétera. Es muy interesante hablar de la permisibilidad de las armas en las personas, pero también hay que hablar de cuál fue el detonante social que llevó a eso. ¿Cuál fue el detonante en la intencionalidad de matar a una persona, volviendo a estas muertes de hecho y no de derecho? Entonces, me parece que estamos en un momento en el que tendríamos que hacer una reflexión mucho más amplia. Sí. Definitivamente la columna vertebral del derecho la llevan los abogados, que están mucho más inmersos en las leyes, pero sí creo que estamos en un momento en el que deberíamos hacer una revisión de una serie de factores en un mundo tan complejo. Interesantísimo el punto que ha planteado usted. Sí, adelante, Frank, por favor. Quisiera agregar algo a lo que dijo Roxana. En los Estados Unidos, el sistema judicial tiene tantos niveles incorporados en asegurar o tratar de asegurar que la persona recibió un juicio justo, que legalmente las decisiones del juez o de la jueza eran correctas, que del momento que se impone la pena de muerte al momento que haga una ejecución de ese individuo, pueden pasar 10, 12 años o más, ¿me entiendes? Porque hay tantos niveles de revisiones y van a mirar, la corte va a mirar qué fue lo que hizo el abogado defensor, qué fue lo que hizo el fiscal, qué fue lo que hizo el juez, qué instrucciones dio el juez, qué decisiones tomó el juez sobre las evidencias que permitió al nivel de lo que era el juicio y al nivel de la fase de la penalidad. Hay una cantidad de niveles de revisiones que tenemos en este país. No somos países como algunos países del Medio Oeste que hacen el juicio, a las 24, 48 horas la Corte de Apelación decide y a los 2 días ejecutan al individuo. Ese no es el proceso de los Estados Unidos. Puede llevarse años. ¿Cuál sería la cifra más larga? Porque llegó a decir 12 años. Eso es una eternidad, ¿no? Han habido casos que han durado más de 12 años. Yo dije entre 10 y 12 años es normalmente, más o menos, el averaje. Pero han habido otros casos que han durado 15 años. Caray. Ahora, lo que había mencionado Roxana Juárez Parra, con relación, por ejemplo, a estos tiroteos que hemos tenido. Tenemos el caso, bueno, recién hubo esta semana en Nashville, una persona llega y asesina a 3 niños, asesina a 3 adultos, deja heridos a otros cuantos. No sabemos qué vaya a ocurrir con esta muchacha porque es un transexual, pero hemos visto que en algunos casos no hay condena a muerte para algunos de los individuos. ¿Por qué? Bueno, como lo digo, vienen a jugar factores que la fiscalía primero tiene que considerar y segundo después un jurado tiene que considerar. La persona estaba mentalmente enferma. ¿Cuál fue la causa de esta persona cometer este crimen tan horrible? Vimos eso en el caso del muchachito aquí en la Florida hace unos meses que mató a todos los estudiantes en la escuela Parkland. Y el jurado determinó, por lo menos 1 o 2 miembros del jurado determinaron que la forma que ese muchachito lo había crecido, la influencia de las drogas, del alcohol, de la tortura psicológica que los padres le habían causado, era una razón por la cual
ese muchacho había actuado en la forma que actuó. Y por eso recomendaron no imponer la pena de muerte. Ahora, vuelvo otra vez, la legislatura está tratando de cambiar lo que es en este momento un requisito legal que el jurado determine en una forma unánime la recomendación de la pena de muerte. Están considerando, aunque la Corte Suprema ha dicho que, de los Estados Unidos, ha dicho que esa decisión tiene que ser unánime, la legislatura del estado de la Florida en este momento está considerando una ley que permite la recomendación de la pena de muerte con un voto de 10-2. Están cambiando la decisión de la Corte Suprema, o están en el proceso de cambiar la decisión de la Corte Suprema en los Estados Unidos. Y eso va a causar más litigio todavía. Eso va a estar en las cortes por 5, 6, 7, 8, 9 años. Ya. Estamos ya acercándonos al final del foro. Dije el caso de Haley, la asesina en Nashville, pero ella fue abatida. Sí. Por la propia policía. Por la propia policía, sí. Para cerrar, le dejo la palabra entonces a usted, Roxana. Roxana Juárez Parra, en Ciudad de México. Bueno, para hacer una conclusión de esta participación, su amable invitación, solamente decir que, por ejemplo, en América Latina, volviendo a América Latina, es interesante que todavía tenemos países donde sí hay pena de muerte, pero hay algunos vacíos legales. Por ejemplo, en Guatemala, bueno, de hecho la mayoría de los países se firmaron un protocolo con las Naciones Unidas para abolir la pena de muerte. Todavía en Chile, Brasil o El Salvador se tiene contemplada, pero es una cuestión más en tiempos de guerra, digamos, que se aplicaría en tiempos de guerra. En realidad es algo que no se practica, digamos ya. Pero bueno, todavía en México, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas había pena de muerte en casos disciplinarios o de un asesinato premeditado, etcétera, etcétera. Pero bueno, para concluir, yo lo único que creo es que las leyes y los procesos legales, como ya lo mencionó el abogado Quintero, son cada vez más complejos, sobre todo en estados democráticos como es Estados Unidos. No es tan sencillo aplicar la pena de muerte. Me parece que entre menos sofisticadas instituciones tenga un país democrático, eso también repercute en hacer este tipo de castigos que dejan de lado el derecho humano. Pero sí, en el caso, por ejemplo, de países democráticos, me parece que tendríamos que contemplar esto de lo que hablábamos, una serie de cuestiones antropológicas, sociológicas, etcétera, para poder hacer juicios mejores. Pero yo sí creo que la democracia y las instituciones, así como la ciudadanía, creo que son los factores más importantes para llegar a hacer una justicia real y bueno, válgame la expresión, justa. Roxana, le agradezco mucho que nos haya acompañado en el foro de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y al amigo Frank Quintero Jr. aquí en Miami. Muchísimas gracias, Fran, por habernos acompañado en este foro en esta mañana. Gracias, César, por la invitación. Muy bien. Bien, el reloj indica 10:23 de la mañana. Hacemos entonces una pequeña pausa y ya regresamos con En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, comparece ante el Comité Judicial del Senado para hablar
sobre la seguridad en la frontera con México. ¿Qué se espera de esa comparecencia? Vamos a Washington. En la línea telefónica está Rafael Bernal de The Hill. Rafael, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Cuáles son las expectativas para esta comparecencia del secretario Mayorkas? Pues similar a sus comparecencias anteriores ante tanto la Cámara de Representantes como el Senado, se espera que continúen los ataques republicanos en su contra, incluso llamando por un juicio de procedencia en contra del secretario. Y se espera también que los demócratas lo continúen defendiendo. El tema central ha sido el tráfico de fentanilo, pero también se ha entrado en temas de tráfico de personas, en general en seguridad fronteriza, pero sí, se espera que se continúen los ataques y que los republicanos lo dejen hablar poco. A ver, el tema de la frontera ha sido muy, muy delicado y para el Partido Republicano es una de sus principales banderas. Sobre todo viene de toda la campaña desde cuando se lanzó Donald Trump en contra de la migración y sobre todo la migración que viene del sur. ¿Saldrá airoso el señor Mayorkas de esto? Porque le van a acosar por todos lados con todo tipo de preguntas. La realidad es que ya está acostumbrado y salen sale poca nueva información en estas audiencias. Entonces él sabe que va a salir golpeado por los republicanos, va a salir defendido por los demócratas y lo más probable es que sigan las cosas igual que antes de que entre al cuarto. Bien, la otra comparecencia importante hoy es la de Merrick Garland, el fiscal general, ante el Comité de Asignaciones del Senado para hablar del tema presupuestario. ¿Qué podemos esperar aquí? Se espera un poco menos retórica política, sin embargo, se le va a seguir, se va a notar la diferencia partidista, como generalmente se nota, pero creo que y va a entrar también el tema del fentanilo, seguramente, aunque no es... los cruces fronterizos no son de la autoridad de Garland, pero se va a tocar el tema en cuanto al sistema de justicia penal del país, pero creo que lo más importante que remarcar es que se va a notar una diferencia fuerte en el trato que le dan al secretario de Seguridad Interior y al fiscal. En el caso de Mayorkas uno sabe perfectamente o conoce suficientemente los puntos débiles o en todo caso los puntos por donde suele atacar el Partido Republicano. Pero ¿qué tantos argumentos tienen los republicanos para atacar al señor Garland? ¿Cuáles serían los principales flancos por donde podrían abordarlo? La línea de ataque ayer en el Senado fue sobre la seguridad que proporcionó a los jueces de la Suprema Corte después de las decisiones sobre el aborto. Muchos republicanos dicen que se proporcionó de manera política, que no se proporcionó suficiente seguridad afuera de las casas de estos jueces cuando hubo manifestaciones en contra de su decisión. Garland se defendió y se continuará defendiendo, diciendo que se usó al servicio de los U.S. Marshals, que es el servicio que se debe usar para ese tipo de incidentes y que se hizo de manera apolítica, apartidista y que efectivamente que había suficientes elementos de seguridad y como muestra es que obviamente las manifestaciones traían mucho enojo, ciertamente, pero no hubo incidentes violentos mayores ni en contra de personas ni en contra de la propiedad de los jueces. ¿Y en el caso del señor Trump saldrá algo a lucir en esta comparecencia o no? Puede ser, aunque los asuntos más avanzados, los asuntos penales más avanzados en contra del señor Trump son de jurisdicciones locales que no están bajo la supervisión del señor Garland. No, lo digo porque como Trump aparecen
en todas partes, pues, ¿qué sabe uno, no? Rafael, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Un gusto como siempre. Rafael Bernal de The Hill nos habló desde Washington. Son las 10:31. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto muy serio. Establecerse legalmente en Estados Unidos requiere de muchos trámites que debes realizar con la asesoría de un abogado con mucha experiencia, como es el caso de los abogados de la firma Canero Fadul Immigration. Tienen más de 55 años de experiencia combinada, con una amplia trayectoria en todas las áreas del proceso inmigratorio, y te van a acompañar en todos esos pasos. Ellos son especialistas en visas de inmigrantes, no inmigrantes, visas de empleo, visas de talento, inversión, naturalización. Además, te ofrecen los servicios con unas tarifas muy atractivas. Llama al 305-579-9218. Repito, 305-579-9218. Y si dices que llamas de mi parte, la primera consulta es gratis. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. José Guerra, economista venezolano, miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, aseguró antier lunes que Venezuela cuenta con los recursos suficientes para aplicar un drástico aumento salarial hasta los $150 al mes. A ver, estamos hablando de un salto importantísimo. ¿Dónde está ese dinero y por qué no va a haber daños colaterales, para utilizar esa expresión algo militar? Vamos hasta Rockville, en Maryland, donde en la línea telefónica está José Guerra. José, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, mi estimado César Miguel. Placer estar con ustedes. A ver, ¿cómo llegaste a esa cuenta, José? $150 de salario mínimo al mes. Bueno, efectivamente, nosotros hemos estado planteando esto desde el año pasado, como dos almas en pena, Enrique Capriles y yo. Y yo, pues, básicamente, con el 70% de los economistas en mi contra, que dicen que esto es inflacionario. Pero mis cuentas fueron las siguientes. Venezuela está exportando en ese momento unos 600,000 barriles de petróleo que se estaban vendiendo a $70. Estaba recibiendo una cifra importante de impuestos al valor agregado. Yo calculé más o menos $3.500 millones al año. El impuesto a las transacciones financieras estaba reportando $2.000 millones al año. La exportación de oro y otros minerales, unos 2.500 millones más. Las aduanas, unos 600 millones. Volviendo al petróleo neto, sacando los costos, unos 14.000 millones al año. Entre otros, más una caja que tiene el gobierno escondida por unos 4.000 millones. Sobre esa base, dijimos que era posible un aumento razonable, no al nivel de la canasta alimentaria que está en $400, que yo no voy a ser irresponsable para decir que se puede pagar, pero es un aumento que sitúa el salario entre $100 y $150 mensuales. Pero ha habido otra fuente de ingresos que no estaba prevista cuando hice este cálculo, y esto fue las exportaciones que está haciendo Chevron con motivo de la licencia que le otorga el gobierno de los Estados Unidos para explotar el petróleo venezolano. Y Chevron ha logrado subir la producción de unos 40.000 barriles de petróleo en Venezuela a unos 120.000-130.000 barriles de petróleo, que todo va a la exportación. Es decir, Chevron, y además con dos ventajas. Uno, que el flete entre la refinería, entre el puerto de salida, que es la barra del lago de Maracaibo, o la planta de José, en el estado de Sucre, y la costa este de los Estados Unidos, estamos hablando de un tránsito de unos 2 días. Y no tienen que ir a Asia, tienen que pasar el canal de Panamá y surcar hacia el Pacífico, ¿verdad? Para hacer trasvase. Y los seguros y los fletes. Chevron no tiene descuentos en la venta del petróleo, que sí lo tiene el petróleo venezolano que sale hacia Asia. Ahora, eso te da
te está dando, perdón, unos 3.000 millones de dólares adicionales. Así que plata hay. Perdón, César Miguel, sí. Ya redondeo le dije, dice, perdona que te interrumpa, porque lo tengo atragantado en la garganta y no tengo que sacarlo. Bueno. Con esa plata se podía pagar. Lo que no calculamos nosotros, lo que no tomamos en cuenta era que se habían robado 3.500 millones de dólares y hubiese servido para pagar 6 meses de salario a los venezolanos a razón de $100 mensuales. Es decir, todas las cuentas funcionan hasta que se descubrió este escándalo reciente en PDVSA. Correctamente. Nosotros tuvimos razón. Ahora, lo que no podíamos saber nosotros es que se estaban robando la plata, que se habían robado 3.500, que, olvídate, señor Miguel, eso se perdieron, eso está en criptomonedas, está en cuenta, está en la nube, está en los bolsillos, está en forma de yate, condominio, jet, fiesta, whisky bueno, champaña buena, eso se gastó. Lo que hay que cobrar tratar de cobrar son los 21.000 millones de dólares. Si súmale 21.000 millones más 3.500 que se robaron, ahí estaban 24.500 millones. Con eso se hubiese podido pagar sin ningún tipo de problema el aumento salarial. Dios, ¿qué opinión te merece, ya que tocas el escándalo? ¿Qué opinión te merece esto, José? Bueno, esto es una pelea de Al Capone contra los marcianos y con la familia marciana, me refiero, y Dillinger. Ajá. John Dillinger contra Al Capone. Los jefes de la mafia y del tráfico de bebidas y de sustancias estupefacientes en los años 30 en los Estados Unidos. Una pelea de mafia. Porque yo no creo, César Miguel, que habiéndose denunciado y advertido consecutivamente lo que estaba pasando en PDVSA, lo descubrieron fue hace poco. Eso estaba clarísimo que estaba ocurriendo. Esta es una pelea de digamos, de mafias, donde cual, pues, y lo que sí me llama la atención, César Miguel, es que capturan a 21 personas vinculadas a tarea del examen, pero no tocan a tarea del examen. Eso me llama la atención. ¿Será que tarea del examen sabe mucho? Hay una persona, César Miguel, en Venezuela, me voy a tomar el riesgo de decirla, que yo creo que es el que más conoce, olvídese de los que opinan por allí, que están en Miami, supuestos analistas militares, lo de tarea del examen. La persona que más conoce ese caso no ha hablado todavía, ni creo que vaya a hablar, pero es el que más conoce. ¿Y podemos saber quién es? Sí, te lo voy a decir porque creo que es el general Miguel Rodríguez Torres. Bueno, habrá que llamarlo allá a España. Okay. Pero yo creo que es el hombre que está más informado de todo este asunto de Rodríguez Torres, porque sé que en algún momento ya tarea el examen desde el comienzo de los años 2000 se estaba convirtiendo en un problema para algunos miembros de la seguridad del Estado, por el riesgo que implicaba su relación con el Hamas y con el Hezbollah. Bueno, interesantísimo esto. Veremos a dónde termina todo. José, muchas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo. José Guerra, economista venezolano desde Rockville, en Maryland. 10:41, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Muy bien, son las 10:45 de la mañana. Leo lo siguiente. Esta es una información de Europa Press. El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, ha señalado que, según los registros de las autoridades, el 35% de los pandilleros que operan en el país aún están en las calles. Según ha detallado Villatoro, las pandillas han logrado en los últimos años extender su influencia y conformar una base social formada por colaboradores de menor rango, según el diario local La Prensa Gráfica. Que lo diga el ministro de Seguridad, Justicia y Seguridad Pública de El Salvador tiene su peso porque va
a contracorriente, de alguna manera está desmintiendo unas declaraciones recientes de Nayib Bukele, en el sentido de que nunca había estado tan seguro El Salvador. ¿Cuál es la realidad? Vamos a Washington. Allí está Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos, Carecen. Abel, muy buenos días. Gracias por atendernos. No, gracias por invitarme al programa. Abel, ¿qué nos dices de estas declaraciones del ministro salvadoreño? Bueno, yo creo que en este momento El Salvador está viviendo un periodo donde sí se ha disminuido la violencia, pero yo creo que la información compartida por el presidente no es enteramente correcta, ¿verdad? Yo creo que si uno va, y para la gente que vive en El Salvador, en las comunidades, en las colonias, han visto disminuir la violencia, pero a un precio muy alto, porque han suspendido los derechos civiles, ¿verdad? Y yo creo que la pregunta, más que nada, es ¿qué es el siguiente paso? ¿Verdad? Porque si en verdad si como dijo el ministro de Seguridad, que 35% lo está diciendo porque quieren extender el régimen de excepción que limita los derechos de los ciudadanos para sostener una campaña de solo arrestar y encarcelar. Pero hay que recordar de que estos pandilleros, en gran parte, fue que la sociedad les falló. Era la gente pobre, ¿verdad? Que juventud, que no tenía otra manera de existir y encontró un hogar en estas, ¿verdad? Estructuras ilícitas, estructuras de violencia, que yo creo que tenemos que rescatar y tenemos que ver cómo resolvemos, porque las condiciones por las cuales estos pandilleros entran en la pandilla no han cambiado. La pobreza todavía existe. Y yo creo que es este momento que él ha disminuido la violencia, es el momento de decir ahora cuál es el siguiente paso. Pero suena sensato lo que observaste, Abel, en el sentido de que al decir esto, su ministro de Seguridad Pública y Justicia, lo que está dando pie es el régimen de excepción debe continuar. Exacto. Y eso es peligroso porque estamos hablando de que es la suspensión de los derechos civiles de la población. Y no puede solo resolver este problema social con solo arrestar y encarcelar. No hay las suficientes cárceles, aunque él ha construido una nueva cárcel, para sostener. De los más de 59,000 personas arrestadas bajo este régimen, todavía muchos de ellos, la mayoría, no les han otorgado ningún cargo. Están esperando en la cárcel para ver si los van a llevar al juicio. Yo creo que eso es algo que no es sostenible. De nuevo, ese periodo le ha dado un periodo de respiración al gobierno, a las instituciones, para desarrollar un plan para de veras atacar este problema de la pandilla. Y no solo hablar de que ha reducido la violencia, ese es un componente, pero si no lo resolvemos, esto no se va a poder sostener a largo plazo. Y en todo caso tienen unos niveles de aceptación altísimos. Oh, exacto, porque la vida cotidiana de la gente ha visto un cambio, ¿verdad? Entonces, para personas que vivían el acoso de las pandillas, el ver que ha reducido esta violencia es un gran regalo, es un gran alivio, pero eso no implica que a largo plazo se va a poder sostener, porque estos pandilleros todavía siguen siendo pandilleros, ¿verdad? No han puesto los programas sociales para quitarlos de ese rubro, y si solo es de construir cárceles y no ponerle ningún juicio a nadie, implica que vivimos en un estado donde el Estado puede arrestar a cualquiera que percibe que es un pandillero. Yo creo que ese es el problema. Tenemos que tener el derecho, tenemos que tener una estructura democrática de leyes que protegen hasta el peor, porque así como protegemos al menos en la sociedad, se protegen a todos. Pero yo creo que en el momento, ahorita, el alivio que la gente siente es real. Yo creo que no hay que desconocer eso, pero tampoco no hay que asumir de que es cero, porque lo otro es, no hay que tampoco asumir que la única violencia que existía en El Salvador o los homicidios eran de pandillas. Por ejemplo, El Salvador tiene uno de los altos índices de femicidio. Entonces estamos viendo de que eso no se ha resuelto. O sea, la cultura sigue siendo muy machista.
y hay otros factores que se prestan a eso. Por lo tanto, al no resolver las cosas estructurales que llevan a la pobreza, ¿verdad?, a la desigualdad, no vamos a resolver el problema a largo plazo, y lo que estamos haciendo es solo darnos un momento de respiración para ver cómo eso se vuelven a renacer, y no sabemos lo que viene, porque no hemos resuelto las condiciones estructurales de raíz que causaron el problema en el primer lugar. Abel, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. No, gracias por invitarme. Abel Núñez es el director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos en la ciudad de Washington. Ya son las 10:51 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y cuáles son ya las noticias para cerrar, Flor Alicia? Los primeros ministros de Ucrania, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, República Checa, Eslovaquia y Moldavia, César Miguel, firmaron hoy una carta abierta conjunta en la que piden a las grandes empresas tecnológicas que tomen medidas para evitar la difusión de desinformación procedente de Rusia y de otras potencias hostiles. Cito, plataformas digitales como las suyas se han convertido en campos de batalla virtuales y potencias extranjeras hostiles las están utilizando para difundir falsas narrativas que contradicen la información basada en hechos de los medios de comunicación, dice la carta, que pide a sus destinatarios que actúen urgentemente. Otra de las demandas es que den prioridad en sus diseños algorítmicos a la precisión y la verdad, y no al tráfico que generan los contenidos, y abogan por más transparencia para que el público conozca los criterios que utilizan para controlar los flujos de información y la manera en que los aplican. Sería muy bueno que ocurriera. Y hoy es el Día Nacional de los Veteranos de la Guerra de Vietnam, ello porque el 29 de marzo de 1973 se completó la retirada de las tropas estadounidenses de Vietnam. Salieron de la antigua Saigón, que después fue rebautizada como Ho Chi Minh. La Guerra de Vietnam fue un conflicto que duró desde el 1955 hasta 1975. Estados Unidos participó directamente desde 1964 hasta 1973. La guerra fue controvertida en Estados Unidos y resultó en la muerte de más de 58,000 estadounidenses y millones de vietnamitas. El presidente Kennedy, mucho antes del 64, ya había enviado los primeros asesores militares a Vietnam. Y el día de hoy, el 29 de marzo, es también el Día Mundial del Piano. 10:54.